Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y en los estudios de la Radio Cooperativa.uy en Montevideo, con José Bayar. La otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con respecto a si, digamos, de alguna manera entiendo que al progresismo, a la izquierda, le cuesta mucho el tema de la institución militar. Probablemente entiendo que por las dictaduras militares que tuvieron nuestras regiones. En ese contexto, digo, es eso que separa, digamos, a la izquierda, ¿sí? A los movimientos sociales con la institución militar, digo, ¿cuáles serían las vías de alguna manera para zanjar? Porque entiendo que con la izquierda, con otras, con movimientos sociales, con el movimiento obrero, digo, ahí tienen muchos vínculos, y digo, uno entiende que incluso en reuniones de camaradería, ¿no? O sea, digo, uno se puede juntar con un secretario del PIT-CNT, ¿sí? Digo, uno se puede juntar con un secretario de un movimiento territorial, etcétera. Digo, el paso a el vínculo de esos movimientos y de las fuerzas políticas de izquierda con lo militar es complejo, ¿no? ¿Dónde está roto eso? ¿Y cómo intuís que hay una posibilidad de desandar ese camino? A ver, la pregunta sugiere, diríamos, aquello de que en realidad el que se quemó con leche ve la vaca y llora, diríamos, ¿no? Y en comunicación anterior que tuvimos, yo explicaba, o por lo menos mi punto de vista, es que el papel que jugaron las Fuerzas Armadas, y que en algunos países de la región todavía juegan, ¿está bien?, es subordinarse a intereses estratégicos de potencias, en el caso de los Estados Unidos, y adentro de las sociedades en defender intereses estratégicos de las clases históricamente dominantes en la región. Eso hicieron en las dictaduras de la década del 60 y del 70, o sea, se subordinaban a la estrategia de los Estados Unidos en el marco del conflicto este y oeste, y se subordinaron a los intereses estratégicos de los sectores poderosos cuando en América Latina se dio, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la década del 50, las luchas por la redistribución de la riqueza en una región que estaba en crisis. Y ahí favorecieron los intereses, a veces les cuesta aceptarlo a los militares, favorecieron los intereses en lo que tiene que ver al interior de los países, en los intereses estratégicos de los poderosos, no los intereses estratégicos de una sociedad determinada. Esta es la historia, esa historia condiciona, y esa historia lleva a la lectura que encerraba tu fundamentación, los fundamentos de la pregunta. A esto yo le incorporo, que también lo he dicho, que la defensa militar de los intereses estratégicos de un país depende fundamentalmente, o sea, si los militares creen que por ellos solos, por sí ante sí, puedan defender desde el punto de vista militar los intereses estratégicos de su país frente a una potencia regional, bueno, no tienen idea de lo que están hablando, en mi opinión. O sea, que la defensa de esos intereses estratégicos exige dos cosas: un compromiso y una empatía muy fuerte de la población del país que tiene que defender desde el punto de vista militar sus intereses estratégicos con sus Fuerzas Armadas. Esto yo creo que es de tapa de libro, diríamos, ¿no? Porque muchas veces uno encuentra que hay cierta tendencia en las Fuerzas Armadas de por sí, ante sí, poder defender intereses estratégicos. No. En Uruguay no lo puede, no creo que lo pueda en la Argentina, no creo que lo pueda en Brasil, no creo que lo pueda. Defender intereses estratégicos frente a una potencia extrarregional, ¿bien? Diríamos, sin tener un nivel de compromiso muy importante de la población de sus países y una empatía y una adhesión muy importante de la población de los países, es, en mi opinión, imposible. ¿Está bien? Pueden sí en conflictos intrarregionales entre países, como tuvimos durante
parte del siglo XX, algunos ejemplos, sí, podrían, ¿está bien? Y de hecho lo tuvimos enfrentamientos, ¿no? Tuvimos enfrentamientos claros, me acuerdo en el 95 entre Ecuador y Perú, pero esos eran enfrentamientos entre países regionales porque, vuelvo a repetir, durante el siglo XIX y el siglo XX, las Fuerzas Armadas de los países de la región tenían como hipótesis de conflicto, en primer lugar, el enfrentamiento con su vecino. ¿Bien? Ahora, los intereses regionales en un mundo globalizado están sujetos a tener que enfrentar intereses de potencias hegemónicas o con peso a nivel global. Y yo creo que pensar que cualquier fuerza armada de la región puede enfrentar desde el punto de vista militar a una potencia que tenga intereses globales a nivel, intereses globales, o sea, que defienda intereses globales y que pueda afectar a algunos de los países de la región, creo que es, en mi opinión, imposible. De ahí la necesidad de que haya una estrategia y una doctrina de enfrentamiento militar en la defensa de los intereses extranjeros que comprometa al conjunto de la ciudadanía, ¿de acuerdo? Y para comprometer al conjunto de la ciudadanía, obviamente los cuadros militares en un enfrentamiento militar serían los profesionales con capacidad de guiar, de instruir y de guiar esa defensa militar. Y en ese sentido yo creo que todavía en muchos países de la región, en el Uruguay incluido, ese nivel de empatía todavía no ha estado presente, que es necesario trabajarlo, desde el poder político y que es necesario trabajarlo también desde las jerarquías militares. Y para eso hay que superar algunas cuestiones del pasado. Y esas cuestiones del pasado hay que superarlas con franqueza, hay que ponerlas arriba de la mesa, no solo en lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos que han estado planteadas en el pasado en nuestros países de la región, y no solo en asumir la responsabilidad institucional que hubo sobre esas violaciones a los derechos humanos, sino también en terminar aceptando desde el punto de vista histórico que esas confrontaciones que tuvimos en el pasado, quedaron subordinados a defender intereses de un sector de la población, que era el sector dominante de la población. Esto estuvo determinado por la doctrina de la seguridad nacional, que en realidad identificó al enemigo como el enemigo interno, más que como un enemigo externo, y en ese sentido creo que se necesita desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de una estrategia de enfrentamiento, cambiar los chips que condicionaron las relaciones de gran parte del siglo XX y en algunos casos todavía del siglo XXI. Hoy lo podemos ver con mucha claridad en Bolivia, ¿no? O sea, en Bolivia con mucha claridad que un país que bajo los gobiernos del MAS y USP, en realidad hizo avanzar la economía boliviana de una manera brutal y redistribuyó de manera muy significativa la riqueza y la defensa de la soberanía sobre sus riquezas estratégicas, en todo el periodo del proceso de gobiernos de Evo Morales, encontró que la dirección, o sea, que las jerarquías militares de sus Fuerzas Armadas se subordinaron a intereses estratégicos por una parte, de los Estados Unidos, ¿no? Hay que ver el jefe militar del momento en que le piden a Evo Morales que renuncie. En realidad la información que tenemos es que, bueno, después de renunciar fue a los Estados Unidos y que habría salido bien desde el punto de vista económico en esta decisión que tuvo, y eso posteriormente fue subordinar los intereses de apoyo al gobierno dictatorial hoy de Bolivia y volver a poner la economía y la política boliviana al servicio de los intereses históricos que significaron la clase dominante boliviana hasta la llegada de Evo Morales al gobierno, ¿no? O sea, creo que estas cosas es lo que hay que terminar de confrontar desde el punto de vista de
dialéctica y del debate entre las organizaciones sociales y las organizaciones militares en la región, ¿no?